seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Muy buena tarde, bienvenidos al episodio número 17 de la serie Las Bienaventuranzas. Este y todos los programas del Discipulado tienen el objetivo de enseñar de la palabra de Dios. En vivo estamos transmitiendo, pero también nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y en las otras plataformas también como X, Instagram. Así que le invitamos a seguirnos y no perderse ningún episodio del Discipulado. Seguimos aprendiendo de la bendición, dicha, felicidad que nos enseñan las bienaventuranzas. Y hoy nos corresponde en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Queremos recordarles, amados amigos y hermanos, que las bienaventuranzas no son una experiencia cotidiana más, sino una experiencia vivida desde la perspectiva en la que toda persona ha coincidido, coincide y coincidirá el de ser feliz, el de ser dichoso, en tener la plenitud y la realización personal. Todos coincidimos en esto, en buscar la felicidad, ¿cierto? Otra cosa es que nos equivoquemos. Por ello Dios nos habla cómo podemos ser felices a través de estas bienaventuranzas. Y para ello usamos la exégesis. Esta palabra viene del griego exegeomai, y se define como hacer que algo sea conocido por completo a través de una explicación cuidadosa o por revelación clara en los estudios. La exégesis tiene que ver con el estudio cuidadoso de la Biblia, con el propósito de entenderla, enseñarla o predicarla correctamente. Contrario a ello está la eisegesis, que se refiere al acto de interpretar un texto, en particular uno insertando ideas, creencias o prejuicios personales en la lectura del texto. Nuestra exégesis la dividimos en dos partes. La primera es averiguar quién dijo, a quién se le dijo, por qué y para qué dijo lo que el texto menciona. Para ello echamos mano de un elemento fundamental de exégesis, el contexto, que no es otra cosa de lo que está antes y lo que está después de la frase en cuestión. O sea, lo que hacemos es ampliar una vez más el campo de estudio, siempre en busca de la comprensión adecuada. Después vamos a la parte literaria, donde escogemos las palabras principales del texto y las cotejamos con el idioma original. No olvidemos que la Biblia está escrita originalmente en 3 lenguas diferentes, 2 de ellas semíticas, el hebreo y el arameo, y la tercera, indoeuropea, que es el griego. Vamos pues a nuestro discipulado, de donde estudiaremos la bienaventuranza de hoy y la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Me gozo en saludarles también y ser parte de este discipulado. Me gozo de escuchar a nuestras hermanas aquí desarrollando lo que en algún momento uno no sabe y que ahora ya lo pueda comprender. Pues esa es la dinámica del discipulado. Eso es ser un discípulo. Un discípulo es cuando uno se sienta y yo no sé eso. Claro, de ahí parte el discipulado. Entonces debe de haber alguien quien esté explicando y la otra persona que pone su máxima atención, su máximo interés,
se esfuerza de tal manera que llega un momento a hacer lo que hicieron las hermanas hoy. Explicar, exponer a otros lo que un día no se sabía. No se dominaba. No se dominaba Ujú. y que ahora ya lo estoy explicando. Ese es el deseo de Dios para todos. Que lo que usted aprenda hoy se lo traslade a otros. Y qué mejor que a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a algún familiar ahí en los tiempos de ocio que tenemos en el transcurso del día. Fíjate que te voy a enseñar esto. O fíjate que hoy aprendí esto. Y ya usted está discipulando. Y eso que esa persona puede haber escuchado, si esa persona puso su interés, porque ese es el elemento importante, el discípulo tiene que poner interés. Entonces, eso en la parábola del sembrador le llamaron buena tierra. ¿Ya? Porque solo la buena tierra dio fruto. Es decir, hay gente que pueda estar oyendo, pero su mente va a estar en otro lado. Ujú. Y por más que, ay, qué bonito, pero hasta ahí. Ujú. De ahí, pues no lo practica, no lo domina, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una buena manera de empezar. Agradecemos a Dios por este programa. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de otra bienaventuranza que tiene mucho que ver con los problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero desde la perspectiva bíblica, los problemas se pueden clasificar de dos maneras. Hay problemas que se desarrollan o se dan sin que yo genere una causa. ¿Ya? Yo no puedo, no hago nada y aún así, sin hacer nada malo, tengo problemas. Por ejemplo, si ustedes han leído la historia de Job, el libro de Job inicia haciendo una declaración de parte de Dios. Job, mi siervo Job, varón justo, dice. Eso lo dijo Dios. Dios calificó a Job como un hombre cabal. Y no haciendo nada malo, un día se presenta Satanás y le dice, déjame probarte que sí tiene algo malo este Job. Y Dios le dice, vaya, nomás no le toques su alma. Y viene la aflicción que usted conoce de Job. Job no pecó, Job no hizo un acto de corrupción, no engañó, y aún así tenía serios y graves problemas. Entonces ahí vemos que hay problemas que vienen sin necesidad de que yo me esté portando mal. Ese es por un lado. Pero hay otro tipo de problemas. Los problemas donde yo sí tengo responsabilidad. ¿Ya? Los problemas donde, por ejemplo, el médico me dice, señor, si usted sigue comiendo esto, le va a pasar esto. ¿Y qué cree? Yo sigo comiendo lo que me dice el doctor y al tiempo como que si el médico fuera un profeta de Dios. Me pasó lo que él me dijo. Pero ahí la causa soy yo. La causa es que yo originé un problema al no hacerle caso o hacer caso omiso de la instrucción. Entonces quiero que vean, amados hermanos, que los problemas que tenemos debemos conocer su origen, porque si no conocemos su origen no vamos a poder abordarlos. Y de esto trata esta bienaventuranza, porque la bienaventuranza que el apóstol Pedro nos va a compartir hoy
Es una bienaventuranza que tiene que ver con los padecimientos. Pero ¿qué tipo de padecimientos? Los que vienen a mí sin que yo los haya provocado. ¿O son los padecimientos que yo soy la causa? Porque no hice lo que debía de hacer. Bueno, de eso vamos a averiguar hoy. Pero piense en lo que usted está padeciendo hoy, en esta fecha, en este día. Piense por un momento, esa enfermedad que tiene, ese problema económico que tiene, ese problema familiar que tiene, esa deuda que tiene. Todo, póngale usted el apellido al padecimiento. ¿Cuál es su origen? Y usted va a llegar a la conclusión que su origen puede ser uno de estos dos que ya mencioné. O es algo que usted todo lo venía haciendo bien y de repente, ¡puf!, sucede que le sobrevino eso ¿y por qué me está pasando eso? Y usted revisa sus cuentas, pues todo lo tengo bien. Usted revisa todo, pero todo está bien. ¿Pero por qué está pasando eso? Ya hoy ya conoce usted que hay problemas que a veces a uno le salen sin que uno haga algo. Y no vaya a pensar que todo es Satanás. Ojo, no satanicemos la vida, porque no todo tiene que ver con Satanás. A veces en las relaciones interpersonales suele pasar lo siguiente, que de repente usted está con su familia y ve una actitud de alguien. Y uno dice, pero ¿por qué se está comportando así conmigo? Y uno rápido revisa, ¿qué le hice? ¿Ya? Y uno, haciendo un examen bien honesto, dice, pero yo no le he hecho nada. ¿Ya? Sí, platicamos poco, pero no le he hecho nada. Pues así es, hermano. A veces uno trata de entender por qué le surgen los padecimientos a uno y no le va a encontrar pies y cabeza. Yo tengo que decirle que esos son muy raros, ¿oyeron? El 90% de nuestros padecimientos no son de ese origen. El 90% de los padecimientos son los segundos que ya les mencioné. Nosotros los provocamos. Triste, ¿verdad? Sí. Triste, ¿ya? Y antes de pedir ayuda deberíamos pedir perdón. Pero a veces obviamos el perdón y ya le andamos pidiendo ayuda. Así que hay enfermos que antes de pedir sanidad hay que pedirle perdón. Hay endeudados que antes de pedir provisión hay que pedir perdón. ¿Ya? Y ponga cualquier padecimiento que siendo uno honesto lo provocó, lo primero que uno debe decir, Señor, perdóname porque yo soy la causa de esta situación. Hoy por la mañana escuchábamos la disertación de Evelyn y de Esther en relación a ellos ofrendaron. Y hablaban ustedes del rey David, de cómo él tuvo que decidir un juicio, escoger de 3 opciones. Ninguna de las 3 era bonita, las 3 estaban feas, terribles, pero él escogió. Pero ese juicio tenía un origen, y el origen fue un error de David. ¿Ya? Entonces, qué mal se ha de haber sentido David, ¿verdad? Ay, Dios. Yo siendo la cabeza y mi lo que estoy provocando en el pueblo. Entonces, así nos pasa, hermanos, así nos pasa muchas veces. Que nuestros padecimientos, más que todo, son el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestro desorden de vida, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar de el primer tipo de padecimientos, pero no pierda la perspectiva, porque a lo largo de de este discipulado, la máxima es esa: si usted está con problemas, ¿por qué está con problemas? Entonces usted va a llegar a la conclusión que este padecimiento
no lo busqué, vino. Dios lo permitió, hay algo que tengo que aprender, pero yo no lo provoqué. Y entonces hay una bienaventuranza que usted tiene que aprender hoy, si ese es su caso. Ahora, si su padecimiento no es algo que le vino así por así, sino que usted lo provocó, no puedo decirle a usted que esta bienaventuranza se aplica a ese asunto. Son otros términos, son otras lecciones, son otras ideas que hay que sobrellevar ante esa situación. Así que centrémonos en el pasaje, después del corte que vamos a tener, nos vamos a dirigir con nuestras Biblias a la primera epístola de Pedro, capítulo número 3, verso 14. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. En la versión Reina y Valera 1960, cita el texto: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Escuchen esta misma escritura en la versión Nueva Biblia Viva. Pero si sufren por hacer lo que es justo, dichosos sean. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Ahora este mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Muy bien. Ahí ven cómo el texto se desarrolla prácticamente en los padecimientos, dice la versión Reina y Valera. Los sufrimientos, dice la versión Viva. Y los sufrimientos también dice la traducción del lenguaje actual. Las bienaventurados, dice la Reina y Valera. Dichoso, la Biblia Viva, y la traducción del lenguaje actual, benditos o bendecidos. Ok, ¿qué significa esta bienaventuranza? Vamos a la exégesis. Ya mis hermanas explicaron, porque arrancamos con la eisegesis. ¿Ya? Todos arrancamos después de leer un pasaje. Lo primero que viene a nuestra mente es una eisegesis, lo que creo que dice la escritura. Pero ahí es peligroso, porque eso es suponer. La Biblia no debemos de abordarla con suposiciones, porque la Biblia es clara, es directa, y para eso hay que profundizar un poquito más. ¿Quién está diciendo esta bienaventuranza? Atención, porque aquí empieza entonces el desglose, o como digo yo, vamos a desmenuzar. No sé por qué se me viene esa palabra, me imagino aquel pan, pan con pollo, ¿verdad? Le gusta el pan con pollo, Sí, hermano. pan con pollo, ahí desmenuzado. Bueno, buen provecho para los que en este momento gozan de esa bendición de los alimentos. ¿Quién dijo esta bienaventuranza? A ver, primera de Pedro, ahí, en el capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muy bien. Aquí vemos con claridad que el que declara esta bienaventuranza es nada menos y nada más que Pedro. Aquel hombre que fue llamado siendo el pescador, dejando él sus redes, decide seguir al Señor. Aquel hombre que el gallo lo hizo más famoso, ¿ya? Por la negación. Pero aquel hombre que el Señor lo honra al darle liderazgo dentro del apostolado, Pedro. ¿Y qué honra? Al permitir que también participe escribiendo de esta epístola. Entonces, tengo aquí unos datos que quiero y vale la pena mencionarlo, ya que el mismo Pedro
pone su nombre como escritor de esta epístola. Pedro escribe esta epístola desde Roma, donde la tradición judía lo ubica en sus últimos días. ¿Qué significa eso? Que en otras palabras, esta epístola es lo último que él va a escribir antes de morir. Recuérdense que él muere crucificado, ¿ya? Y eso sucede en Roma. Esta epístola se escribió en ese lugar. Al mencionar que su muerte está próxima, si lees el verso 14, Evelyn, por favor, porque eso no te lo di. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ok. Allí el apóstol habla de los deseos. Él está despidiéndose de ese grupo de hermanos que él ha estado atendiendo como pastor y líder de la iglesia. Y entonces él dedica esta carta, esta epístola, justo antes de morir. Esto no lo dice la Biblia, lo aclaro, lo dice la tradición judía, ¿ya? Así que esto que sí voy a decir, sí es un hecho histórico que está documentado. Pedro muere alrededor del año 57 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. Entonces, noten ustedes, vayan armando el contexto que Pedro no solo hace de toda la epístola, sino de esta bienaventuranza. Un Pedro que está prisionero, un Pedro que está a punto de morir, un Pedro que lo van a crucificar, ¿ya? Y en él habla de esos padecimientos. Ok, entonces, mínimo llévese esto. ¿Quién escribe o quién declara esta bienaventuranza? El apóstol Pedro, según su misma epístola, en el capítulo 1, versículo número 1. ¿A quién le escribe o a quién le declara esta bienaventuranza del capítulo 3, verso 14? El mismo versículo lo cita él y utiliza una palabra. La palabra es expatriados. Expatriados. ¿Qué es un expatriados? Es una persona que es sacada de su lugar, echada de su ciudad por persecución, por muchos factores. Entonces, hubieron cristianos que por ser cristianos tuvieron que huir de su ciudad natal. Entonces ellos se van fuera de su ciudad, de su nación, y allí están. Es decir, que vivían en Roma, ¿ya? Pero no eran de Roma, sino porque del lugar de donde vivían había una persecución más intensa, y entonces tienen que llegar a Roma. Es algo así como lo que estamos viendo tristemente en nuestra Guatemala con los venezolanos, ¿verdad? Y con otras personas de nacionalidades que tienen que venir con sus cosas y dormirse en la calle porque son expatriados, aunque ellos no los están echando, ellos solitos están viniendo voluntariamente. Entonces, como que Pedro aprovecha a agrupar a ese grupo de cristianos y les anima, porque ellos están tristes, porque han perdido su círculo de convivencia, su círculo relacional, han dejado su hogar, han dejado sus otros familiares, sus trabajos, qué sé yo, por la fe que ellos profesan. Entonces hay un impacto fuerte en la vida de esos creyentes. Entonces Pedro tiene la oportunidad de escribirles y de animarles y de explicarles esa situación para que ellos no estén desanimados. No deberían de estar desanimados, sino deberían de sentirse dichosos, bendecidos. Y ya vamos a entender por qué. Aquí tengo algo que les voy a leer. La idea de la palabra expatriado es alguien que es residente temporal
en una tierra que no es la suya. Otra forma de entender la palabra expatriado es peregrino o viajero, ¿ya? Así que Pedro les escribe mucho a ellos. Y quiero leer un par de pasajes, le pediré ahora a Esther que me ayude en el verso 18, capítulo número 1, solo para apoyar lo que acabo de mencionar de los expatriados. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Fíjense que ahí les habla a ellos Pedro los está llevando a la reflexión. No le pongan atención tanto de lo que ha pasado en su experiencia de ciudadanía terrenal, sino enfóquense en lo que ha pasado en su experiencia espiritual. Ciertamente ustedes han sido sacados de su ciudad, pero también tienen que entender que han sido rescatados, porque de donde están ahí estuvieran perdidos, pero el evangelio vino y fueron rescatados de la herencia de sus padres, hablando espiritualmente. Capítulo 2, versículo 10 de la misma epístola. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, se dan cuenta, Pedro, ustedes antes no eran pueblo. Creo que esa escritura es la idónea. Recuerden que el Señor solo tiene un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo del Señor? Israel. Y el otro grupo son los gentiles. Y Pedro les está diciendo, ustedes no son israelitas, eran otro pueblo. Pero el Señor los llamó expatriados. Capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí está. Eso era lo que practicaban estos expatriados, pero ahora en Cristo están dejando esas conductas pecaminosas. Bueno, entonces, ¿a quién? A un grupo de gentiles que no eran judíos, los cuales, a causa de la persecución, tienen que dejar sus tierras. A ellos es que Pedro les declara esta bienaventuranza. Luego, antes de pasar a lo siguiente, en el verso 1, capítulo 1 de Pedro, menciona, déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5 ciudades: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Solo para referencia, estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo se había extendido en las primeras décadas de comienzo de la iglesia. De ahí venían ellos y estaban en Roma. Entonces, como el evangelio ahí se extendió, hubo más persecución ahí. Porque habían más. Obviamente, porque habían más cristianos. Entonces, todos esos de Galacia, etcétera, etcétera, a causa de la persecución, tienen que huir. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente. ¿Por qué les está declarando esta bienaventuranza? A ver, Pedro les está advirtiendo a esos creyentes que se cuiden de los falsos maestros con sus doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque no olviden que ellos están en una ciudad diferente a las demás y en una ciudad plagada de falsa doctrina. Entonces Pedro les está advirtiendo que tienen que consolidar su fe, pero la fe genuina. Y cuando lleguemos al para qué, que ahorita ya estoy transicionando al para qué, vamos a entender porque el por qué y el para qué son muy similares, ¿verdad? Entonces,
noten que cuando uno está pasando por un fuerte padecimiento, uno se vuelve muy sensible, ¿ya? Entonces es más fácil el que el enemigo nos engañe cuando uno está en compadecimientos. El mismo Pedro hace referencia a Satanás como león rugiente. Y en cualquiera de las documentales de los leones, ustedes pueden verificar esto. ¿Sabían ustedes que los leones y los felinos salvajes buscan a sus presas que están heridas? Como que huelen la sangre o huelen la enfermedad, no sé. ¿Por qué buscan a esas presas? Porque no tienen esos animales heridos, no tienen la facilidad, la fuerza para poder escapar a la hora de un ataque. Ah, o sea que no es tan fuerte el león. Sí, porque agarra presas que están Ah, no, heridas. sí, así es fuerte, porque yo no me atrevería a enfrentarme a un león. Pero es inteligente, o como Pedro mismo lo dice, él es sagaz, ¿ya? Entonces, voy al hecho de que cuando uno está con padecimientos, con problemas, se vuelve más vulnerable al engaño. Porque no, a veces, por ejemplo, con los enfermos, uno dice, viera que no se me quita este dolor, que aquí, dice uno. Entonces viene don Perencejito, doña... Perenceja. Doña Remedio. Sí, y, mire, tómese esta agüita, le dice a uno. Con estas hojitas. ¿Y qué hace uno? Le cree. Ujú. ¿Por qué le cree? Porque como uno está desesperado y quiere solución. A eso me refiero, que cuando uno está padeciendo, uno es más vulnerable. Y Pedro, a través de esta bienaventuranza, está tratando de advertirle a esos cristianos que tengan cuidado con los falsos maestros. ¿Ya? Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Ya vamos a entender esa palabra, ¿ya? Por temor de ellos. ¿Por qué? Porque quienes están provocando, recuérdese que esta bienaventuranza habla de los padecimientos que yo no provoco, sino habla de los padecimientos que vienen a mí sin provocar, ¿ya? Entonces, por eso les dije, tenemos que hacer el ejercicio. Debo de ubicar mi conflicto si es origen ajeno o yo soy el origen de ello. Porque aunque son conflictos, se tratan de manera distinta. Este conflicto que tienen los expatriados hermanos creyentes de la epístola a Pedro son conflictos que ellos no provocaron, sino que son el resultado de estar en la fe en Cristo. Y entonces por eso es que Pedro, a través no solo de esta bienaventuranza, sino de toda la epístola, los está tratando de animar, pero también les está enseñando cuál debe de ser su forma correcta de actuar ante estos padecimientos. Y él les dice de muchas cosas. Primero, cuídense de aquellos que van a querer engañarlos, de aquellos que van a querer no solo engañarlos, sino intimidarlos también, porque eso es cierto. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando estamos padeciendo problemas como cristianos, no por nuestras malas decisiones, sino porque Dios permite eso, siempre hay alguien que dice, ¿y no sos cristiano? Pues ¿dónde está tu Dios? Dice, ¿qué está haciendo a la iglesia? Entonces lo ponen en tela de duda la fe de uno. Ok. Voy a leerles o voy a pedirles que me ayuden acá con el verso 13 al 17 de la primera epístola
de Pedro, capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está. Creo que ese texto es lo que anteriormente dije, que en medio del padecimiento es lo que cita aquella frase, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Eso no se extrañe a usted. ¿Se recuerda de Job otra vez? Job había caído en una prueba que no se la envió Dios, la permitió Dios en su soberanía. Pero Satanás es la causa del padecimiento de Job, no porque él hubiera pecado, sino porque Satanás cree que Job le es fiel al Señor porque lo tenía bien, pero Satanás estaba equivocado. De ahí se aparecen 3 amigos en la vida de Job, ¿ya? Que tienen una de cal y una de arena. Porque por un lado lo llegan a ver, esto es bueno. Hay gente que dice ser amigo de uno y cuando uno estaba en problemas, pero ni un mensajito, ¿verdad? Pero ellos fueron a verlo, y cuando lo vieron dice que rasgaron sus vestiduras y se compadecieron, se entristecieron, lloraron con se los que impactaron al verlo. Ya, exactamente. Pero rompieron el silencio de 14 días, porque más o menos 14 dice que solo se miraban y se miraban. Y cuando empiezan a hablar, ¡ay Dios! ¿Saben qué pasó? En vez de animar a Job, lo desanimaron y lo enojaron. Porque los 3 empiezan a hacer su eisegesis. Su eisegesis de Job. Lo que ellos pensaban de Job. Y entonces los 3 dicen, vos pecaste. Algo por ahí Dios te descubrió una tucanita al aire. ¿Ya? Y así dicen, algo hiciste. Algo hiciste. Por eso te está pasando eso. Otro dijo, no, algo hicieron tus papás. Y a vos te cayó. ¿Ya? Y entonces ese era el discurso de casi más de la mitad del libro de Job. Donde el argumento uno hablaba y Job trataba de defenderse. Al final, ¿saben qué pasa? Lo terminan convenciendo. Y entonces Job, molesto, ya cuestiona a Dios. ¿Ya? Y se le enfrenta a Dios. Bueno, lean el libro de Job y se enterarán cómo terminó la novela. Está emocionante. Bueno, entonces, hermanos, aquí terminamos la primera parte de nuestra exégesis. Falta la siguiente, que es la exégesis literal, donde vamos a tomar algunas palabras en el idioma original y las vamos a entender mejor. Pero para cerrar y nos vamos al corte, quiero decirles que primero, ¿quién declaró esta bienaventuranza? Pedro. ¿A quién? A los gentiles. A los gentiles expatriados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les está advirtiendo de lo que no deben de hacer. ¿Para qué? Para que no tengan miedo, para que no se dejen amedrentar de todo eso que está viniendo a sus vidas. Ok, así que con eso cerramos esta primera parte. No se vaya porque esto cada vez está muy, pero muy edificante. Y vuelvo y repito, esos padecimientos que tenemos actualmente, ¿son por hacer lo correcto o son por hacer lo incorrecto? Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. No olvide que la palabra bienaventurado
se traduce en el griego Macarius y en el hebreo Esher. En el griego significa feliz, dichoso, bendecido. Y en el hebreo, feliz, dichoso y bendecido. ¿Ya? Es lo mismo, solo que en diferente idioma. Bien, vamos a tomar 4 palabras del texto de Primera de Pedro 3:14. La palabra padecer, la palabra justicia, la palabra amedrentar y la palabra conturbar. Son, a mi parecer, 4 palabras que nos van a ayudar a entender mejor la bienaventuranza. Empecemos por la primera. Obviamente estoy sacando la principal, que es la palabra bienaventuranza, que es Macarius, ¿verdad? Pero esa ya está más que repasada. La palabra padecer es una palabra griega que es pasgo, que significa dolor como consecuencia del sufrimiento. Dolor como consecuencia del sufrimiento. Miren pues, tan fácil de entender que se nos cae una caja llena de fierros en un pie. Que duele. Hay un impacto. Si este se lo puede quebrar. Ok. Pero pensemos que no fue una fractura. Pensemos que solo fue un golpe. ¿Creen ustedes que ese dolor se va a quitar nomás quitando No, el peso? no. ¿Cuánto creen ustedes que va a quedar el dolor? Días. Días. Piense usted cuando intenta hacer su rutina de ejercicio después de 10 años de no hacerlo. Es un dolor en todo el cuerpo, Sí. bien fuerte. Y que hasta fiebre le ha dado a la gente Ajá. que no tiene esa costumbre. Eso es la idea del pasgo. No solo es el impacto, sino la secuela en tiempo que un padecimiento provoca. Mm. Y no cabe duda que el pasgo tiene que ver que no es un dolor de un pequeño determinado tiempo, Ujú. sino que es un Pasgo. sufrimiento largo, Extenso. extenso, exactamente. Y es precisamente lo que estos cristianos de la época de Pedro sufrían. Recuerden, fueron obligados a salir de sus casas, dejar sus tierras, sus pertenencias e irse a otra ciudad solo por el hecho de ser cristianos. Mm. Si hoy, con todo respeto lo digo, varias personas salen voluntariamente de sus hogares para irse a otra nación para trabajar. Ellos sufren. Yo escucho un programa donde tienen un segmento de los migrantes guatemaltecos. Y me gusta ese segmento porque ellos cuentan sus experiencias de cómo llegaron a los Estados Unidos. Y cualquiera puede pensar que fue lo peor. Pero me he dado cuenta que la mayoría se centra más del dolor y el sufrimiento que tienen después de que ya están ahí, porque extrañan todo su entorno. No pueden hablar con la persona. Ujú. Donde quiera que van tienen miedo que los detengan, ¿ya? Viven con esa vicisitud de que escuchan una sirena, piensan que... Eso es lo que Sí. yo hoy se los digo, eso es lo que yo escucho de esos testimonios. Viven con ansiedad. Ansiedad, ese es Ujú. el sufrimiento. Yo conozco de una persona que
se fue a Estados Unidos, no pasó el desierto ni nada, sino que sí le dieron como un permiso para estar en Estados Unidos por 3 años. Lleva apenas un mes y ya no aguanta. Ya decidió regresarse. ¿En serio? Sí, porque dice que extraña el entorno en el que vivía y que allá no conoce a mucha gente, a nadie, digamos, y ni a los vecinos. Entonces, porque ella es de mucho trabajo, entonces ella dice que se queda en la casa y lo que va a hacer es regresarse. Ya compró el boleto para regresarse porque no se adapta. Según comentan las personas que se han ido, que son como 2 o 3, 4 años de adaptación, ¿verdad? Porque igual extrañan comida y todo, ¿verdad? Entonces esta persona dice, no, yo me voy, ya no aguanto acá. Pero como dice Manuel Carlos, extrañan el entorno, las personas, el salir y caminar y encontrarse a alguien conocido, ¿verdad? Sí, es una cultura diferente totalmente. Entonces, como dice él, no piensan algunas personas en lo que padecieron en el camino a llegar a, sino que lo que dejaron atrás. Y hay otra cosa que ese programa yo escucho y es que son discriminados. ¿Y saben quién? De quiénes reciben la mayor discriminación? Los mismos. De los mismos migrantes. De los mismos latinos. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, no les llaman por su nombre. Los llaman por su país. Guatemala, vení. Nica, vení. Hondu, vení. ¿Sí? Sí. Imagínense Salva. cómo le dirán a los de Países Bajos. Bueno. Países, pequeños países. Sufrimiento. Retomando ahí el punto del concepto padecer. Pasjo, dolor como consecuencia del sufrimiento. Bueno, pareciera redundancia, ¿no? Realmente hay dolores que en un momento pasan, ¿cierto? Pero hay dolores que cuesta que pasen. Estos hermanos expatriados vivían en esa experiencia de un constante y largo dolor por sus padecimientos a consecuencia de su fe. Ok, justicia. Esta es otra palabra porque dice, más también si alguna cosa pasjo, diría, padecéis, ¿verdad? Por causa de la justicia. Esa palabra en el original griego es dikaisone, que significa justificación. Justificación. Y aquí pues está hablando de la idea de la justificación que Romanos capítulo número 5 nos habla. No olviden que la justificación es el acto donde se sustituye a alguien declarándolo inocente y se le acusa a otro de culpable porque fue sustituto. Entonces, aquel que era culpable y pasó a ser inocente, ya después de habérsele llamado culpable, se le llama inocente. Eso es justificación. Es una declaración de un juez que le hace a una persona acusada donde alguien más va a pagar su pena. Eso es lo que es la justificación. Se los recuerdo para aquellos que somos salvos. Eso es lo que ocurrió en nosotros. Nosotros éramos culpables de nuestros pecados, pero Jesús fue sustituto. Entonces Dios, que fue el juez justo, dijo, bueno, Jesús paga tu deuda y tú eres salvo de la condenación y eres declarado justificado. ¿Ya? Es como cuando uno comete una falta en el trabajo o en los estudios y entonces uno va a platicar para resolver su asunto. Y entonces uno tiene que llevar su justificación. ¿Ya? Mire, me enfermé, por eso no llegué. Aquí viene mi justificación. Sin esa justificación, lo único que son excusas.
¿Ya? Ese es solo para ponernos en contexto. Entonces, qué importante esta palabra, y quiero que alguien me lea 2 Corintios capítulo número 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Esto es interesante, porque Jesús no pecó, pero se hizo pecado. No sé si Sí. entendemos ese concepto. Es decir, Porque se entregó por nosotros, en Jesús encontró pecado, Ujú, pero no porque él pecó. pero no porque Él haya pecado. ujú. Se encontró pecado porque Él tomó nuestro pecado y se lo consumió. A eso se refiere. Y entonces, ¿cómo cierra el texto para que me lo repitas? Claro, con gusto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quiénes son esos nosotros? Los que hemos puesto nuestra fe Ujú. en el Señor. Ahí está. Solo para que entendamos ese concepto. Entonces, mas también si alguna cosa padecéis, si hay sufrimiento fuerte, debe de ser por la justicia. Esto es bien importante porque aquí es lo que les he venido platicando varias veces. 2 tipos de padecimientos. Padecimientos justos y padecimientos injustos. Los padecimientos que tienen que ver con la justicia de Dios son los injustos. Injustos porque no hay causa alguna de padecer, pero padecemos. En cambio, los justos son los que nos ganamos, los que yo les decía, de que, ay, hoy viene, estos días es el Black Friday, ya, buenas ofertas, ya, el Viernes Negro, y miren mi pantalla plana, Ujú. Y se ve y mucho. bisacuotas, y se pegan la endeudada, y en enero, Padre, Ahí sí. ayúdame, provéeme, Ujú. Señor. ¿Y qué les decía? Antes de pedir ayuda, deberíamos de pedir perdón, porque lo que Dios nos va a decir es, yo no te metí ahí. Ujú. Esa pantalla no está ahí en la iglesia, no está en tu ministerio, no la usas no, más bien para ver tus series, Ujú. tus novelas, Tus partidos. sí, exactamente. Y ¿cómo se llama? Y ahí está el cristiano, ¿no? Padeciendo Sí. justamente, Ujú. porque nadie le dijo que se metiera a eso. Él solito escogió tomar esta decisión. De eso no está hablando Primera de Pedro 3:14. Está hablando de aquellos padecimientos que por causa de la fe en Cristo padecemos. A ver, platiquemos sobre qué tipo de padecimientos pueden venir a causa de la fe en Cristo. Por ejemplo, aquí Pedro ya nos habla de uno. Los expatriados. Esos son aquellos cristianos que tienen que salir de su tierra porque los persiguen. Ese es uno. Ujú. Pero ¿será el único? ¿Burlas? Burlas. ¿Qué otro? Sí, yo había pensado en esa, la persecución. Persecución. Ujú. Hay persecuciones extremas como esta, Ujú. pero hay persecuciones que no son tan extremas. Yo conozco a varios hermanos que han tenido que salir de sus hogares. Ujú. Hijos que han sido echados por padres Ujú. por haberse convertido al Evangelio. Esposas que sus esposos los abandonó porque ella se convirtió al Evangelio. ¿Me explico? Ujú. Pero también esposos que los echan de la casa porque se convirtieron es en que ahora O sea, hay de todo. Sí. hay de todo, ¿ya? Trabajadores que han sido despedidos Ujú. o no han sido contratados, porque cuando Uno llena, uno llena la hoja, le pregunta el de recursos humanos,
¿De qué religión? Yo soy evangélico. De No. una vez. Ujú. Ya no hay oportunidad. Es una discriminación. Pero como para nosotros es discriminación, pero para el Señor es un padecimiento Ujú. producto de la justificación. ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que entender, que eso lo vamos a padecer, hermanos. Ahora, eso no es para jalarse los pelos de la cabeza y estar frustrado y estar ahí llorando. Pedro nos va a enseñar que para ese tipo de padecimientos hay un remedio, que es esta bienaventuranza. Y ya la vamos a entender. Pero de esa justicia está hablando el Señor. Si usted está padeciendo por ser cristiano, no le hablan. Me encanta mucho esa alabanza del hermano Bernal. Mis amigos ya no me hablan. ¿Ya? Porque ando con el rey. Porque ando con el rey. Porque ando con el rey. Y da el listado, Ajá. mi Mis familia, mis familia, compadres, mis me compadres. corrieron del trabajo. Dice. Porque ando con el rey. Bueno, de esos padecimientos, Ujú. porque anda con el rey, no porque somos haraganes, Ujú, Ujú. no porque somos peleoneros. ujú. ¿Me explico? Ujú. Ok. Dice el pasaje entonces, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Rápidamente esa palabra amedrentar viene del griego fabeo, o fobeo, perdón. Fobeo. Fobeo, que significa miedoso o espantado, ¿ya? Y es precisamente la experiencia de estos cristianos en la persecución. Sentían mucho miedo, Claro. no querían salir, Ujú. no querían, estaban intimidados, estaban asustados. Entonces Pedro les dice, no se pongan miedosos, no se espanten, ¿ya? Y aquí viene otra palabra. La palabra es, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esa palabra conturbar viene del griego tarazo, que significa perturbar, alborotar o inquietar. Yo creo que las tres palabras son claras, ¿no? A veces nos inquietamos, ¿verdad? Estamos intranquilos, o estamos de bajón, o estamos molestos, alborotados, irritados, porque vemos que las cosas no fluyen, no se dan, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ¿cómo diría el texto en el original? Mas también, si alguna cosa les provoca dolor con un sufrimiento extenso, que sea por causa de la justificación. Dichosos, felices son, si es así. Ujú. Por tanto, no tengan miedo, no estén espantados por temor de esa persecución. Más bien, ni tampoco estén alborotados, inquietos o perturbados. Ese es en sí el sentido de este pasaje. Después de un pequeño corte, tenemos aquí unas aplicaciones que me gustaría compartir ya para el cierre de este discipulado. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de el discipulado. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Dios por ello. Agradecemos los reportes, quiero hacer un paréntesis porque siempre hay gente con iniciativa y el gozo en su corazón de decir, estoy escuchándolos, de comentar qué bendición este tema,
Por ejemplo, aquí tengo, qué interesante, yo estoy pasando una situación difícil, nos cuenta. Bueno, saludos a todos. Conclusiones, aplicaciones, hay muchas, hermanos. Aquí sí, aquí da este tema para mucho, pero yo saqué algunas que quiero compartirles. En primer lugar, hermano amado, hermana amada, no tengamos miedo de defender nuestra fe, de exponer nuestra fe. Uh-huh. Escuchen lo que Daniel capítulo número 3, verso número 15 y 16 dice. Daniel capítulo número 3, verso 15 y 16. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Bueno, Sadrac, Mesac y Abednego, y ahí tenemos que incluir a Daniel también, ¿verdad? Uh-huh. Ellos eran expatriados. Uh-huh. Ellos eran personas que habían sido sacadas de su ciudad y llevadas a Babilonia. Estos muchachos eran bien inteligentes. Uh-huh. Y que fueron llevados al palacio para cosas bien importantes, pero eran esclavos, o sea... Eran esclavos VIP. Sí. Bueno. Sí, porque estaban en el más alto rango de allá. Me gusta la aplicación ahí que le dio a Esther a esto. Bueno, y aquí viene una disposición del jefe, del rey. Dice, manda a hacer su estatua y dice, adoren, Ay, sí. Adoren. La señal va a ser que cuando escuchen la música, uh-huh, tienen que postrarse. ¿Y qué hicieron estos muchachos? No se postraron. Vaya. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos ese tipo de disposiciones en la familia, en el trabajo, donde nos exponen nuestra fe? Por ejemplo, viene una época ahorita donde seguro, si usted está trabajando en un lugar, en una empresa, en una maquila, en cualquier otro lugar, le van a decir, sale convivio. ¿Ya? Y en los convivios donde no se desarrolla donde no hay temor de Dios, ¿qué creen que hay? Hay música, baile, licor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces usted como cristiano evangélico va, pero allí usted va a determinar algo. Uh-huh. Usted va a determinar o dar buen testimonio o ponerse la chaqueta de cristiano de la secreta. Entonces, yo quiero decirle, y si le dicen a usted, si no va, pase a recoger su cheque. ¿Qué lugares así? Que ustedes no lo crean. Sí, es cierto. Hay lugares así. ¿Qué haría usted? Eso no lo está buscando usted. Recuérdese que estamos hablando de aquellos problemas y padecimientos que uno no los busca. Uh-huh. Eso no los busca usted. Y lo presionan. Es obligado, ¿ah? Y a usted lo obligan a exponer su fe. ¿Qué haríamos? Bueno, que se quede el silencio. Pero yo hoy tengo que decirle, basado en esta bienaventuranza, que si usted está dispuesto a padecer por causa de lo justo, usted va a ser bienaventurado. Es bienaventurado. Usted va a ser dichoso. Dios no lo va a abandonar. Dios lo va a honrar. Uh-huh. Así que
yo quiero animarle a que usted dé buen testimonio donde Dios lo tenga. Ojalá que en el lugar donde usted esté sepan que usted es cristiano evangélico. ¿Ya? Y si no, pues ¿por qué no ha dado testimonio? Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Ahí sí no nos metemos en eso. Vamos a otra aplicación. Primero entonces, no temamos a defender nuestra fe. Número 2, preparémonos para defender nuestra fe. Preparémonos. Hermanos, defender la fe implica conocer lo que la Biblia nos enseña. Defender nuestra fe implica conocer las promesas de Dios y de esa manera vamos a sentirnos seguros y vamos a ser valientes. Pero al desconocer las verdades de la palabra del Señor, nos exponemos a las falsas doctrinas y nos exponemos a la confusión. Nunca falta alguien que nos debata nuestra fe. ¿Ya? Usted va queriendo hacer tema con el señor del taxi y pues usted como buen cristiano le habla del Señor. No crea. Hay personas que no es que no son cristianos, hay incrédulos que han leído más la Biblia que el mismo cristiano. Y entonces, nos tira una pregunta. Y uno no sabe qué responder. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque uno no se prepara para defender su fe. Esta es una buena aplicación. Debemos conocer nuestra Biblia, debemos prepararnos, estudiar, debemos preguntar. Radio Vea tiene estos programas del discipulado, del rollo de libro, de tiempo devocional, tiene sus segmentos bíblicos en las franjas. Usted va a las redes sociales, está llenísimo de materiales donde usted puede desarrollar y aprender. Radio Vea ha puesto su grano de arena, porque no somos una iglesia, somos un medio de comunicación al servicio del pueblo cristiano. Y creemos que hay gente que por alguna razón no puede asistir a una congregación, entonces prácticamente se alimentan de lo que aquí se genera. Y por esa situación evocamos mucho la palabra, la oración, porque creemos que son fundamentos en la vida de un cristiano. Así que preparémonos para defender la fe. Número 3, como tenemos que defender nuestra fe, hay que defendernos con humildad y respeto. Entonces, una cosa es defender su fe y otra cosa es caer en discusiones. Los cristianos no deben de caer en discusiones. Debe de haber una charla amena, una charla donde usted escuche y donde usted pueda exponer de forma tranquila, en la paz de Dios, en el respeto, escuchar los argumentos de esa otra persona a la cual usted está intentando exponerle la fe. Así que algo muy elemental en relación al tema del respeto es que el ser respetuoso no significa que yo voy a creer lo mismo que las demás personas, no, sino más bien voy a escuchar, pero voy a dar el argumento. Y recuérdese, le voy a dar un consejo que un día a mí me lo dieron. Cuando uno va a defender, eso en teología se llama apologética, defensa de la fe, defensa del evangelio, ¿ya? Cuando uno quiere y hace una buena defensa del evangelio, uno está aplicando la apologética, y eso se hace únicamente con la escritura. Si nosotros no sabemos la escritura, no vamos a poder hacer apologética. Eso es decir, yo creo, yo pienso, eso es una eisegesis.
un buen defensor de la fe del Evangelio, lo que hizo Lutero. Lutero trajo y clavó sus 98 tesis basados en la epístola de los Romanos. Él no llevó sus pensamientos, sus declaraciones o sus convicciones personales de sus experiencias, de sus visiones, no, aunque las tenía. Si no escuche Titanes de la Fe, ahí está la vida de Martín Lutero. Y ahí vas a dar cuenta que Martín Lutero tenía sus visiones, sus éxtasis, ¿ya? Pero jamás Lutero sacó ese argumento, sino él solo usó la palabra del Señor para hacer dar inicio a la reforma en aquella época. Entonces Lutero tuvo que saber la Biblia. Claro. Entonces nosotros volvemos otra vez al hecho de saber la Biblia. Y por último, mis amados hermanos, voy a pedirle que alguien me lea Proverbios 22:1, porque hemos estado hablando del padecimiento justo, injusto, perdón, el injusto por hacerlo justo, el padecimiento injusto por hacerlo justo. Pero esto que le voy a pedir a Esther que me lea, tiene que ver por los padecimientos justos, los que yo me gano. Escuchen. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Este es un consejo, y piense en este momento en aquellos padecimientos que uno se ganó por portarse mal, por decidir mal. Hay que portarse bien. Tenemos la necesidad de buscar de Dios para que en su búsqueda Él nos haga entender sabiduría. Si no escuche los programas de Lluvia de Bendiciones, ahí le están dando a ustedes cápsulas de sabiduría. Entonces, cuando uno es sabio, uno va a entender que lo mejor que puede hacer uno es guardar su testimonio. Y de eso habla este pasaje. El buen nombre es mejor que cualquier otra cosa. Por eso es que el Señor no nos dio dinero como recurso. ¿Sabe qué nos dio Dios? Nos dio sabiduría. Porque a través de la sabiduría uno crea un buen nombre que es mejor que el dinero. Usted no va a ir a las más altas esferas no por tener plata, porque hoy en día eso se practica y ¿sabe cómo se llama? Corrupción. Si un día usted llega arriba, va a ser, número 1, por la gracia de Dios, y número 2, por su buena fama. Que Dios nos ayude entonces. Después de este corte, mis hermanas compartirán sus conclusiones y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Bueno, como conclusión, somos justificados por medio de nuestro Señor y Salvador. Qué grande regalo nos dio, ¿verdad? Sí, correcto. Y también debemos saber que Él, cuando permite algo en nuestra vida, no nos va a abandonar, así como no abandonó a Job. Entonces eso debe darnos fuerza para seguir adelante. Y ojo, también tenemos que tener sabiduría para no meternos en problemas y que eso provoque tribulación en nosotros. Y yo solo les recuerdo el pasaje que hoy estudiamos. Primer libro de Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.